Ok, bueno, vamos comenzando. Buenos días, compañeros y doctor. El día de hoy, mi equipo y yo, Guillén, Brian y yo, les vamos a hablar sobre la crisis asmática y su tratamiento o manejo en la unidad de urgencias. Bueno, para comenzar, pues hay que tener ciertas definiciones y comenzamos con la del asma, que pues esta va a ser una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en la que van a intervenir pues diversas células y mediadores de la inflamación, como ya lo sabemos, ¿no? Esta patología inflamatoria va a estar condicionada en parte por factores genéticos, es de, pues, de una causa multifactorial, multigenética o poligenética, como lo quieran ver, y pues cursa con una hiperreactividad bronquial, que es lo característico, y también una obstrucción variable al flujo aéreo. Esta obstrucción puede ser de carácter total o parcialmente reversible y puede ser por la acción medicamentosa o espontánea, como lo veremos un poquito más adelante. Y pues si no recuerdan qué es la hiperreactividad bronquial, o pues para tenerlo bien claro, esta va a ser una tendencia de las vías aéreas a pues estrecharse o a responder de una manera pues muy excesiva a estímulos alérgicos o también físicos o químicos, y pues van a tener pues poco o ningún efecto en individuos normales, pero sí la van a tener en los pacientes que son atópicos o que presentan alergias. Y bueno, en cuanto a datos, panorama global o características epidemiológicas, vamos a tener 300 millones de casos de prevalencia mundial y el asma, perdón, va a afectar del 1 al 18% de la población global y representa del 1 al 12% de las consultas en urgencias. Del 20 al 30% de los casos que se presentan van a requerir un ingreso hospitalario, y aquí es importante, bueno, destacarlo. em, con nuestro grupo ya habíamos revisado en pediatría que es el ingreso ya como tal a una unidad de cuidados intensivos, o que el paciente requiera pues ventilación asistida o cualquier medida de soporte de la vía aérea, ya va a empeorar el pronóstico. Entonces es muy importante aprender a identificar estos pacientes y pues prevenir esta evolución. Y también tenemos como dato que pues causa 4,000 muertes al año, entonces sí es importante saber identificarlo y tratarlo. Y bueno, ya como tal, la crisis asmática se va a definir como un episodio agudo o subagudo que va a estar caracterizado por un aumento de los síntomas y que va a tener una evolución rápida, va de minutos, horas o incluso hasta días, pero va a tener una disminución importante y muy marcada del flujo aéreo y va a tener síntomas de dificultad respiratoria, pues como lo son la disnea, la tos, sibilancias y una sensación de opresión torácica. Esta sintomatología esta sintomatología aunada a la marcada disminución del flujo expiratorio fijo y del volumen expiratorio forzado, eh, van a ser indicadores específicos en cuanto a un cuadro asmático grave. Y según la gravedad, podemos dividir o podemos tener un estatus asmático, que pues va a ser como un ataque agudo en el cual el grado de la obstrucción bronquial pues, va a ser muy severo desde el inicio, o también puede empeorar progresivamente y no va a mejorar después de los 60 minutos de que se inició el tratamiento médico. Y también tenemos lo que es el asma casi fatal o el asma severa, que en este va a haber una presentación de la crisis asmática que pues, va a poner en peligro la vida del paciente, y lo que va a caracterizar a esta asma severa va a ser que pueda haber la presencia de un paro cardiorrespiratorio, o que el paciente pues, ya requiera intubación orotraqueal o pues ventilación mecánica, y también va a haber una hipercapnia o una acidemia. Entonces, pues es muy importante identificar y tratar pues al paciente con estas crisis asmáticas para evitar la evolución a la gravedad, porque pues ya como les dije, si un paciente ingresa ya a la unidad de cuidados intensivos, pues va a tener un mal pronóstico. Bueno, la crisis asmática, su gravedad puede ir desde leve, incluso puede pasar por desapercibida sin la presencia de síntomas, o puede tener una gravedad hasta comprometer la vida del paciente, como lo veníamos hablando. Y generalmente estas crisis se van a desarrollar en horas, también se pueden desarrollar en días o incluso en semanas después de la exposición a un desencadenante,
que generalmente es un alérgeno, porque pues la mayoría de los pacientes que presentan estas crisis asmáticas son atópicos, vamos a llamarlos así, o sea que presentan alergias, y pues este es el origen de la hiperreactividad bronquial, ¿no? Como lo sabemos. Y en cuanto a la agudización, bueno, cuando se agudiza el cuadro, se dice que se refleja que hubo un fallo en el manejo terapéutico, y después de la asistencia en urgencias sin pues un éxito, vamos a referir al paciente al servicio de neumología. Ahora, en cuanto a la exacerbación de la crisis asmática, según la rapidez de la instauración de los síntomas, se puede dividir en dos tipos. La primera, que es de instauración lenta, que pues normalmente va de días a semanas, y la segunda, que es de instauración rápida, que se puede dar en menos de 3 horas. Y pues esta se identifica como que por tener causas y un mecanismo y un pronóstico diferente a la de instauración lenta. Pero bueno, entonces, qué caracteriza, perdón, a la de instauración lenta? Va a tener un inicio progresivo, el deterioro también va a ser progresivo, mayor a 6 horas, igual puede llegar hasta presentarse en semanas después de la exposición. Se presenta, es la más frecuentemente, se presenta del 80 al 90% de los pacientes. Encontré el dato que esta tiene un predominio en mujeres, pero no encontré por qué. El desencadenante es generalmente una infección respiratoria. Va a haber una obstrucción menos severa al inicio, que pues va a ir avanzando, y va a haber una lenta respuesta al tratamiento y la inflamación de la vía aérea. Y en la de progresión rápida vamos a tener que el inicio pues no va a ser progresivo, sino que va a ser súbito, o sea, va a ser un cuadro hiperagudo. El deterioro va a ser muchísimo más rápido, va a menos de 6 horas, y recuerdan, les dije que se desarrolla aproximadamente en 3 horas. Se va a presentar en menos pues frecuencia, pero va a afectar del 10 al 20% de los pacientes. Esta va a predominar en hombres, y los desencadenantes suelen ser alérgenos, ejercicio intenso en los pacientes pues ya asmáticos, o un estrés. Y la obstrucción de la vía aérea va a ser muchísimo más severa al inicio, no va a ceder después de los 60 minutos del tratamiento. Va a haber una rápida respuesta si es pues un pronóstico favorable, y puede haber presencia de lo que es un broncoespasmo. Ahora, en cuanto a la etiología, tenemos de 3 tipos. Las del paciente puede ser, como hace rato les dije, que el paciente asmático haya realizado un ejercicio pues muy intenso y le haya causado este cuadro, que haya un estrés, o la etiología medicamentosa, que la veremos un poquito más adelante. En los genéticos, pues se sabe que hay predisponencia genética, tanto por el HLA, que pues es el principal, como por otros, en el cromosoma 5 y en el 13 también. También que los familiares de primer grado pues presenten esta patología, pues va a predisponer en un 20 a 25% al paciente, y que si tiene un padre asmático va a presentar el 27% de predisposición, pero si tiene ambos padres asmáticos va a tener un 100% de predisposición. Y en los factores ambientales tenemos infecciones pues de las vías aéreas, y los alérgenos, que pues los más comunes serían el polvo, los ácaros y el polen. Y ahora también podemos clasificar el asma según su origen o la causa en 4 grupos. La primera, que es la atópica, este es el tipo de asma más frecuente. Esta puede comenzar en la niñez. El diagnóstico se puede hacer a partir de los 4 años de edad del pacientito, y va a tener un origen, como les había mencionado, poligénico, multifactorial. Esto se puede ver, como les dije, en el cromosoma 1, en el 5 y en el 13, y pues en el HLA. Y pues esto va a llevarnos a una alteración de la respuesta inflamatoria, que está regulada por los linfocitos TH1 y TH2, y pues dando característicamente la elevación de la inmunoglobulina E, como ya lo sabemos. En la no atópica, esta va a ser por inicio de infecciones virales, como por ejemplo del virus sincitial respiratorio, los rinovirus y la parainfluenza. Y en esta, a diferencia de la atópica, la inmunoglobulina E va a estar en rangos normales.
En cuanto a la farmacológica, pues hay que saber que en los pacientes asmáticos y también pues en los atópicos, ciertos medicamentos pueden causar o exacerbar una crisis asmática y entre estos medicamentos encontramos al ácido acetilsalicílico y otros AINES como lo es el ibuprofeno. Encontré que el paracetamol pues estaba como bien tolerado en todos estos pacientes, pero el ibuprofeno es como el más característico. Y en este tipo de asma causada por fármacos, lo que va a pasar es que va a haber una presencia de un síndrome que se llama síndrome de Widal, o también se puede conocer como triada de ASA, y esta va a consistir en una asociación del asma junto con una poliposis nasal y una intolerancia a la aspirina principalmente, pero pues también a otros AINES, como pues les venía comentando. Y ya por último, la laboral, pues se va a desencadenar por la inhalación de resinas, tolueno e incluso pues partículas de madera. En la fisiopatología de la crisis asmática, tenemos que todo esto va a iniciar con una obstrucción de la vía respiratoria, va a haber también una hiperinsuflación y una limitación del flujo aéreo debido a pues, múltiples procesos, ¿no? Como ya lo venimos platicando. Después se va a dar una inflamación que se va a dar por una infiltración de la pared de la vía respiratoria, pues por eosinófilos, mastocitos, macrófagos, los linfocitos T y los linfocitos B, que pues, se encargan de la IgE. Después va a haber una contracción del músculo liso, que pues esta va a ser debida a todos los mediadores que pues son liberados por los diversos tipos celulares, ¿no? Como las células inflamatorias, las neurales y pues también las epiteliales. Posteriormente va a haber ya como tal una lesión epitelial que pues va a haber una descamación del epitelio y va a causar la formación de lo que son los tapones mucosos que pues van a obstruir aún más la vía aérea. Posteriormente se va a dar una remodelación de la vía respiratoria que pues, se va a caracterizar por la fibrosis subepitelial, que pues este es el engrosamiento de la lámina por depósitos de colágeno. Posteriormente va a haber la hipertrofia e hiperplasia del propio músculo liso y también de las células califormes y de las glándulas mucosas. Y por último va a haber una angiogénesis y un engrosamiento de la pared pues, de la vía respiratoria por edema y por todo el infiltrado celular que se está presentando. Ok, después continuamos con el cuadro clínico. Bueno, en primer lugar tenemos que los síntomas clásicos de un asma van a ser las sibilancias, la disnea, la tos y la opresión torácica, de los que ya conocemos clásicamente. La siguiente, por favor, amigo. Sin embargo, ¿qué pasa en una crisis asmática? Aquí es muy importante, primero, identificar los síntomas y signos de un compromiso vital, porque aquí la sintomatología es muy variada, que va desde síntomas leves de los síntomas clásicos de un asma, que son sibilancias, disnea, tos y opresión torácica, hasta un paro cardiorrespiratorio. Entonces, aquí los signos y síntomas de compromiso vital van a ser los siguientes: desde una disminución del estado de conciencia o agitación psicomotriz, bradicardia e hipotensión, cianosis y un tórax silente. Ajá, aquí va a depender mucho de en qué grado de exacerbación asmática se encuentra el paciente. Más adelante vamos a ver que existe desde el grado leve, moderada, severa, hasta la parada respiratoria inminente. Como lo mencionó nuestra compañera Val, aquí esta crisis asmática son de dos tipos o de dos tipos de starvación. Una starvación rápida que va a menos de 3 horas y generalmente ocurre por exposición a alérgenos inhalados a fármacos, en este caso pues antiinflamatorios no esteroideos o los AINES, beta bloqueantes, alimentos o al estar bajo un estrés emocional bastante grave. La segunda es la instalación lenta, que es la que ocurre en días o semanas y es la que tiene mayor predominio, que equivale al 80% de las instalaciones y se debe generalmente a las infecciones respiratorias y al mal apego al tratamiento. Generalmente ocurre en las mujeres. Sin embargo, otro aspecto importante es que algunos pacientes son malos preceptores de los síntomas
de forma que pueden tener un deterioro importante de la función pulmonar sin percibir cambios en la sintomatología, lo que se le conoce como lesitimia. Entonces, en este tipo de pacientes hay que tener mucho cuidado porque pueden estar cursando en un cuadro grave sin tener una sintomatología aparente. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo va a ser el diagnóstico y cómo nos vamos a ayudar, perdón, de las pruebas complementarias? En primer lugar, lo que tenemos que hacer cuando el paciente llega a la unidad médica, pues es la historia clínica, ¿no? La historia clínica junto con una correcta anamnesis. Primero, tenemos que confirmar de que se trata de una crisis de asma y no de otra patología, porque si bien recordamos algunos de los síntomas clásicos, pues son las sibilancias, la tos, la disnea, ¿no? Sin embargo, hay otras patologías que, en donde podemos encontrar sibilancias, tos y disnea. Entonces, hay que descartar que no se trate de una infección de la vía superior, que no se trate de una neumonía, de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, de una insuficiencia cardíaca, de una bronquitis crónica, de un reflujo gastroesofágico, de un síndrome coronario agudo, de una embolia pulmonar, de algún cuerpo extraño que esté obstruyendo la vía aérea, de algún neumotórax, fibrosis quística o una disfunción de las cuerdas vocales. Ajá. Una vez que hayamos descartado en primera instancia de que no son estas patologías que les acabo de mencionar, entonces ya nos vamos directamente a los antecedentes personales del paciente, interrogando primero sobre la duración de la crisis, cuánto le ha durado estas crisis o las crisis que ha tenido, determinar aquí evidentemente la secuencia temporal de esta agudización, identificar la posible causa desencadenante, que como ya lo hemos visto, lo menciona también nuestra compañera, son muchos factores que pueden generar esta crisis asmática y evaluar la posibilidad de que no sea una anafilaxia también, identificar los factores asociados o que están predisponentes con el asma de riesgo vital, que más adelante lo vamos a ver. Y por último, conocer los tratamientos previos realizados y la respuesta a estos. Si tomó algún medicamento previo a esta crisis asmática, si no lo tomó, cómo se sintió, etcétera. Una vez haber hecho esta anamnesis, es indispensable realizar una exploración física. En primer lugar, tenemos que valorar las constantes vitales de nuestro paciente, desde GTA, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, una saturación de oxígeno mediante la pulsioximetría, valorar la presencia de cianosis, de sudoración, de tiraje o valorar signos de dificultad respiratoria. Entonces, una vez realizado ya la exploración física, vamos a valorar también, bueno, aquí los signos de gravedad y con estos signos de gravedad vamos a clasificar la gravedad de las crisis asmáticas, crisis asmática, perdón, que más adelante lo vamos a ver en una tablita. La siguiente, por favor. Entonces, tanto las guías de práctica clínica de aquí, mexicanas y las guías de GIMA de España y las guías de asma en general clasifican el diagnóstico de dos formas. La primera va a ser una evaluación estática, que es la inicial, en donde identificamos básicamente los factores, los pacientes con riesgo vital, cuáles van a ser esos tipos de pacientes que tienen este riesgo vital y clasificar el tipo de crisis, perdón, y posteriormente la medición objetiva del grado de obstrucción y su repercusión con el intercambio gasoso mediante el PEF y el BEP1, que ya lo mencionó nuestra compañera anteriormente, y por último la evaluación dinámica, que básicamente es esa evaluación que hacemos con respecto al tratamiento que se le dio, entonces para verificar si el paciente mejoró o no mejoró y cuál va a ser el siguiente paso. Entonces, en el primero va a ser la evaluación estática o la inicial. ¿Cuáles van a ser los criterios para sospechar que es un asma de riesgo vital? Entonces, primero, que el paciente haya tenido ingresos previos en una unidad de cuidados intensivos o que haya tenido la necesidad de una intubación o una ventilación mecánica. Es el primer criterio. Segundo, ingresos hospitalarios por asma en el último año, numerosas consultas o urgencias en el último año, que tenga alguna comorbilidad importante, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, psiquiátricas o enfermedades pulmonares previas, trastornos psicológicos, antecedentes de familiares de primer grado de asma mortal,
una dificultad para percibir bien la intensidad de la obstrucción o el uso de 2 o más envases de agonistas beta-adrenérgicos inhalados de acción rápida en el último mes y un nivel socioeconómico bajo, residencia urbana. Ajá, la siguiente, por favor. En este diapositiva también podemos encontrar estos factores relacionados con mayor riesgo de asma, mayor riesgo, perdón, de muerte por asma o asma mortal, en donde básicamente son los mismos que les mencioné, solamente se agregan otros tópicos. Y bien, tenemos que van a ser episodios previos de asma de riesgo vital que requiere intubación orotraqueal o ventilación mecánica, perdón, que básicamente es el mismo que el anterior. El ingreso hospitalario por asma en el último año previo, las consultas urgentes repetidas por asma en el año previo, la utilización de corticoides sistémicos, no estar utilizando corticoides inhalados, el uso excesivo de estas beta-2 agonistas de corta duración, especialmente si es mayor de un envase al mes. Utilizar 3 o más fármacos para el asma, que pocas consultas en su médico de familia, alguna patología psiquiátrica de base, un problema psicosocial, otras comorbilidades, aquí sí ya especifica directamente también la obesidad, el tabaquismo y la adherencia inadecuada del paciente y si tiene alguna alergia, algún alimento o en estos pacientes con asma. La siguiente, por favor. Aquí es la clasificación, el cuadro que les decía de la exacerbación del asma. Tenemos que se clasifica en 4 básicamente. Una crisis leve, una crisis moderada y una crisis grave y una parada respiratoria inminente. Los tópicos que vamos a valorar van a ser la disnea, el habla, la frecuencia cardíaca, respiratoria, el uso de musculatura accesoria, si tiene sibilancias, el nivel de conciencia, el pulso paradójico. Aquí el parámetro más importante que es el FEV1 o el FEV, también la saturación de oxígeno, presión parcial de oxígeno y el dióxido de carbono, teniendo que en una crisis leve la disnea va a ser leve, en una crisis moderada va a ser moderada, literalmente, en una crisis grave va a ser intensa, incluso en reposo. El habla en una crisis leve va a ser únicamente la formación de oraciones. En una crisis moderada ya va la formación de frases. En una crisis grave solamente palabras, palabras cortas. En una crisis leve la frecuencia respiratoria va a estar aumentada, en una moderada igual aumentada y una grave va a estar habitualmente mayor a 30 por minuto. La cardíaca en una crisis leve va a ser menor a 100, generalmente considerada todavía normal. Una crisis moderada de 100 a 120 latidos por minuto y una crisis grave mayor a 120 latidos por minuto y una parada respiratoria inminente, evidentemente va a haber una bradicardia. En una crisis leve, el uso de musculatura accesoria generalmente no va a haber. La crisis moderada, sí lo va a haber, en una grave también, y en la parada respiratoria únicamente un movimiento paradójico del tórax con el abdomen. Las sibilancias en una crisis leve van a ser moderadas, generalmente solo al final de la expiración. En una crisis moderada va a ser intensa y en una crisis grave va a ser habitualmente intensa. En una parada respiratoria va a haber ausencia de estas sibilancias. El nivel de conciencia en una crisis leve, pues el paciente puede estar agitado, en una moderada generalmente agitado, en una grave generalmente igual agitado y una parada respiratoria pues va a estar mareado o confuso. Pulso paradójico va a estar ausente en una crisis leve, menor a 10 milímetros de mercurio. En una moderada puede estar presente de 10 a 25 milímetros de mercurio. Y grave a menudo va a estar presente. Y en una parada respiratoria, su presencia sugiere fatiga muscular. Y la siguiente es la más importante en estos casos, que es la FEV y la FEV. En una crisis leve lo vamos a tener, se va a presentar, perdón, en mayor a 80%, en una crisis moderada 60-80% aproximadamente, en una crisis grave menor a 60% del predicho del mejor personal, que básicamente son los estándares que maneja igual las guías de práctica clínicas mexicanas. La saturación de oxígeno en una crisis leve va a ser mayor a 95%, en una moderada de 91 a 95% y en una crisis grave menor a 90%. Aquí más adelante vamos a ver que cuando ya tenga una saturación menor, pues ya vamos a tomarles también una gasometría para detectar otras causas.
En una presión parcial de oxígeno, en una leve va a ser normal, en una moderada va a ser de 60, mayor a 60 mililitros de mercurio, y en una crisis grave menor a 60 mililitros de mercurio, donde va a haber probable cianosis. En una presión parcial de dióxido de carbono, en una crisis leve va a ser menor a 45 mililitros de mercurio, en una moderada menor a 45 también, y en una grave mayor a 45, donde va a haber posible insuficiencia respiratoria. La siguiente, por favor. Ok, después de todo lo que ya hemos visto, ya hemos clasificado, lo siguiente que tenemos que hacer es medirla objetivamente el grado de obstrucción y la repercusión con el intercambio gaseoso. Como les había mencionado, los dos tópicos más importantes van a ser el PEF y el BEP1. Ajá, y con base en las guías de práctica clínica, perdón, lo clasifican tres. Eh, en una crisis asmática leve, cuando todavía tenemos mayor o igual a 70% en esta relación, o en una moderada cuando tenemos entre un 50 o un 70%, y una grave cuando ya es menor a 50%. Esto es muy importante porque también con base en estos datos se va a ir al tratamiento, se va a elegir el tratamiento. También es muy importante medir la saturación de oxígeno en nuestros pacientes, como ya lo vimos en la gráfica anterior. Se tiene que mantener arriba de 95. Cuando ya tengamos una saturación de oxígeno menor a 90, también es indispensable valorar a este paciente para ver si la posible uso de intubación orotraqueal, y también medir gasometría arterial para valorar los gases arteriales. La siguiente, por favor. También es muy importante descartar la presencia de complicaciones. Cuando el paciente, además de los signos y síntomas que ya les mencioné, tiene fiebre, dolor torácico, disnea excesiva, hay que descartar la presencia de otro tipo de complicaciones o otras enfermedades, por ejemplo, la neumotórax o neumonía. Entonces, ¿qué vamos a pedir en este tipo de pacientes? En primer lugar, una hematometría con fórmula y recuentos leucocitarios, una bioquímica sanguínea básica, un electrocardiograma y una radiografía posterior y lateral, ajá, y lateral de tórax. La siguiente, por favor. Y ya por último, la evaluación dinámica que les decía, donde el objetivo va a ser ya comparar los cambios obtenidos en el grado de obstrucción al flujo aéreo respecto a los valores iniciales. Dícese que si el PEF y el BEF1 es mayor a 45% del valor teórico en los 30 minutos al inicio del tratamiento, o si el PEF tiene un incremento mínimo de 50 litros sobre minuto sobre el valor basal pretratamiento, se consideran datos de buena respuesta. Entonces, hay que valorar la necesidad de otras pruebas complementarias, sí, siempre y cuando el paciente presente otros signos y síntomas agregados o nuevos que nos hagan sospechar no únicamente de la crisis asmática, sino alguna complicación. Ujú. La siguiente, por favor. ¿Cuáles van a ser los criterios para ingresar en primer lugar al paciente en una observación del área de urgencias y los criterios para la unidad de cuidados intensivos? Bueno, para que ingrese al área de observación del servicio de urgencias, el paciente tiene que estar sintomático a pesar del tratamiento que ya se le dio, que tenga una necesidad de un oxígeno suplementario para mantener su saturación de oxígeno al 92 al 95%, o si es una paciente embarazada o en caso de insuficiencia cardíaca, o cuando existe una disminución persistente de la función pulmonar, que les decía, el PEP o el FEP1 tiene que estar menor al 40%. Y los criterios para el ingreso a la unidad de cuidados intensivos van a ser que exista una obstrucción muy grave de la vía aérea con deterioro clínico, que haya agotamiento, que haya parada respiratoria, que exista una alteración del estado de conciencia, que la saturación de oxígeno sea muy baja a pesar de administrar oxígeno de alto flujo, que exista hipercapnia y que exista un neumotórax. Ajá. La siguiente, amiga, por favor. Muy bien, para el tratamiento, el objetivo del tratamiento va a ser preservar evidentemente la vida del paciente, revirtiendo el grado de obstrucción al flujo aéreo y la presencia de hipoxemia de la forma más rápida posible y posterior a la interrupción de un plan terapéutico para prevenir nuevas crisis. Como les dije anteriormente en la tabla, se clasifica en exacerbaciones leves, en exacerbaciones moderadas y graves y la parada respiratoria inminente.
¿Con base en qué? En la FEP1. En este caso, por ejemplo, en la exacerbación leve vamos a tener que un FEP1 mayor al 80%. Entonces, en este tipo de pacientes puede tratarse en casa, además de que en el servicio de urgencias y centros de atención primaria, también siempre y cuando haya valoración clínica correcta y respuesta de tratamiento. Básicamente una exacerbación leve. Y vamos a administrar en este tipo de pacientes broncodilatadores, agonistas beta-2 adrenérgicos de acción rápida, glucocorticoides orales y oxígeno si es necesario. Aquí, si recordamos bien, en este tipo de pacientes el oxígeno todavía se mantiene arriba del 90%. Entonces, por eso es a valoración. La siguiente, por favor. Muy bien, continuando, tenemos que en esta misma exacerbación leve vamos a utilizar broncodilatadores agonistas beta-2 adrenérgicos o terbutalina a dosis de 200 a 400 microgramos con cámara de inhalación de 2 a 4 instalaciones cada 20 minutos durante la primera hora. Tenemos que realizar una evaluación clínica cada 15 minutos después de la inhalación. Y muy importante, si la respuesta es favorable, 4 horas hasta la remisión total. Con respecto a los broncodilatadores, glucocorticoides, perdón, el uso de estos glucocorticoides sistémicos va a acelerar la resolución de las exacerbaciones, a excepción de las crisis muy leves, deben ser administrados siempre la prednisona de 0.5 a 1 miligramo por kilogramo, manteniendo la misma dosis entre 5, conseguir una mejoría más rápida y evitar las recaídas precoces. La siguiente, por favor. Para el tratamiento con exacerbación moderada o grave, es decir, cuando el FEP está entre 60 a 80% o incluso menor a 60%, puede ser inmediato y va a consistir en la administración de oxígeno necesario, la administración de beta-2 adrenérgicos de acción corta, los glucocorticoides sistémicos o inhalados, anticolinérgicos, sulfato de magnesio sistémico e inhalado y la aminofilina. La siguiente, por favor. Ok, con respecto a la administración de oxígeno, el objetivo de este tipo de pacientes es mantener una saturación superior al 90%, puedan conducir a una insuficiencia respiratoria hipercápnica. Y con respecto a las agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, vamos a realizar una administración rápida a intervalos regulares, valorando evidentemente la respuesta a estos. Y la que más se utiliza es el salbutamol, que se puede administrar 3 nebulizaciones consecutivas de 2.5 miligramos cada casos graves. Igual podemos utilizar nebulización continua en casos graves con un ritmo de venosa o subcutánea en pacientes ventilados que no responden al tratamiento inhalado. Por último, el formaterol de acción larga o de acción rápido
que también asemeja el efecto del salbutamol. Enérgicos, el que más se utiliza es el bromuro de ipatropio, nebulizado a 500 microgramos en fases iniciales, que nos va a proporcionar evidentemente un incremento significativo en la broncodilatación. La siguiente, por favor. Con respecto a los, ay, Dios, mi internet. Con respecto a los glucorticoides precozmente, generalmente en la primera hora del tratamiento, en pacientes que no respondan al tratamiento inicial. ¿Qué glucocorticoides vamos a administrar? Va a ser la hidrocortisona a una dosis de 100 a 200 miligramos y la metilprednisolona a una dosis de 40 corticoides inhalados. Estos, junto con broncodilatadores de forma repetida en intervalos no mayores a 30 minutos, se tienen que administrar y durante los primeros 90 minutos van a proporcionar una mejoría significativa y un descenso en las hospitalizaciones. Y con respecto al sulfato de magnesio que les mencioné, estas se utilizan en las nebulizaciones junto con el salbutamol en pacientes que tengan una FEV 1 menor al 30% o pacientes con crisis muy graves o mala respuesta al tratamiento inicial. Igual se utiliza el sulfato de magnesio endovenoso a una dosis de 1 a 2 gramos durante 20 minutos. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí ya nada más les colocamos un cuadro con pues, los grupos de fármacos que se utilizan en el tratamiento y el manejo de estas crisis asmáticas y pues la dosis a las que debemos administrarlo para pues, fines de estudio. En dado caso de que el tratamiento que estamos dándole al paciente pues no sea efectivo, y que persista la insuficiencia respiratoria o que haya todavía síntomas de una exacerbación grave a pesar del manejo que se le está instaurando al paciente, vamos a proceder a lo que es la ventilación mecánica no invasiva o también a remitir al paciente a la UCI para que pues reciba se intube, reciba una intubación orotraqueal y la ventilación mecánica, pero pues hay que recordar que estos son como las últimas circunstancias y que ya aquí el paciente va a tener un pronóstico, pues, por decirlo malo. La decisión de intubar debe de basarse en el juicio clínico, si hay deterioro progresivo o claudicación de los músculos respiratorios. Y para el alta hospitalaria, los pacientes que hayan sido ingresados por una agudización asmática pueden ser dados de alta siempre y cuando cumplan con estos criterios. Cuando ya haya una desaparición o una mejoría significativa de los síntomas, cuando su BEF1 ya sea superior del 70%, cuando la BEF1 tenga una variabilidad diaria menor al 20%, cuando haya necesidad de utilizar menos de 3 veces al día los agonistas beta-2 adrenérgicos de acción corta, como pues ya habíamos visto que el salbutamol es el más utilizado, y cuando también haya una ausencia de la disnea, que pues recordemos que es uno de los signos pues más específicos de estas crisis asmáticas, ¿no? Y pues ya por último aquí hay un algoritmo de tratamiento, que es todo lo que les veníamos hablando. Y eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Muy bien. Van preguntas. A ver si pusieron atención. ¿Qué medicamentos se utilizan? Son los más utilizados para las nebulizaciones en las crisis asmáticas. ¿El salbutamol? ¿No? ¿La budesonida? No. No leyeron nada, ¿verdad? Lo acaban de comentar sus compañeros. ¿Cuáles se utilizan? ¿No? ¿Nadie? ¿El cloruro de ipratropio? No.
respuesta, Fabiola, el escaneado de los formatos, porque ¿No? ¿Ninguno? ¿Nadie? Doc, es que yo tengo entendido que sí es la budesonida con el formoterol, cada que se Sí, requiera. pero los más utilizados, si no tenemos budesonida en el hospital, es el Convivent y el Pulmicort. ¿Ok? Si no hay budesonida, podemos utilizar Convivent doctor, y Pulmicort. Mándeme. disculpe, no sé, no escuché qué medicamento mencionó. Convivent y Pulmicort. ¿Sí? ¿Sí se escuchó? Sí, doctor, gracias. Ok. Ahora, ¿a cuántos litros por minuto se manejan las nebulizaciones? Ojo con esto. A 2 litros por minuto, ¿no? Perdón, me entró una llamada. ¿Ya me escuchan? Se escucha muy bajito, doctor. Bueno. ¿Ya me escuchan mejor? Un poquito mejor. Ok. ¿A cuántos litros por minuto se manejan las nebulizaciones? A 2 litros por minuto, Doc. No. ¿Quién da más o quién da menos? De 6 a 8, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se maneja esa cantidad? Chamacos, ¿me están escuchando o no? Se escucha un poquito bajito, doctor. A ver, espérenme. ¿Sí me escuchan mejor ahí o no? Se sigue escuchando muy bajito, doc. Ok, ¿por qué se maneja de 6 a 8 litros por minuto? Bueno. Porque por cada litro el porcentaje de la saturación de oxígeno sube aproximadamente un 1%, ¿no? Entonces se busca elevarlo lo mayor posible. No, hay otra razón, que es más importante. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, doctor. Bien. La causa por la cual se tiene que realizar entre 6 y 8 litros por minuto es porque las micropartículas de las nebulizaciones son más pequeñas. Si ustedes nebulizan a 2 o 4 litros por minuto, las micropartículas son muy grandes y la nebulización se va a quedar en las vías respiratorias superiores. Si lo nebulizan de 6 a 8 litros por minuto, las micropartículas son mucho más pequeñitas y en vez de quedarse en las vías aéreas superiores, pasa hasta la cuestión de las vías aéreas inferiores y es cuando mejor le va a servir al paciente. Por eso es que lo tienen que manejar a esa dosis. ¿Ok? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. ¿Qué pasa si tienen un paciente con crisis asmática y no tienen medicamento o no tienen nebulizador y solamente tienen salbutamol o tienen algún aerosol de vía oral como un beta bloqueador? ¿Cómo manejan las crisis asmáticas en ese momento? Bueno, en clase de pediatría nos había comentado el doctor que podríamos utilizar algún, como la parte superior de una botella, cortándola y utilizándola como un embudo, porque los aerosoles vía oral normalmente se quedan como que igual en vía aérea superior.
y para tratar de que todo el medicamento pues llegara hacia los bronquios se podía utilizar ese, pues sí, una botella a manera de embudo en dado caso de no contar con nebulizador y pues dar los 2 disparos Pero para cada, broncodilatar. pero cada cuánto le vas a dar los disparos, Vale. Cada cuánto le vas a dar los 2 disparos para que pueda, pues obviamente, eh, romper Mm, ese broncoespasmo que tiene el paciente. Pues sería evaluación, ¿no? Si con los primeros ya se revierte, pues se va dando seguimiento, pero si no, eso sí no sé a cuántos minutos se le debe de dar la siguiente. Bien, hay algo que se llama esquema de Gina. En el esquema de Gina se maneja 2 disparos cada 20 minutos la primera hora y la segunda hora 2 disparos cada 30 minutos. Con eso tiene que romper el espasmo. Si no, obviamente se tiene que nebulizar o mandar a algún otro lugar para nebulizarlo. Entonces pueden empezar con 2 disparos cada 20 minutos la primera hora para romper el espasmo. ¿Sale? Sí, doctor. Los veo muy desanimados, ¿eh? Bueno, los oigo porque no los veo. Es que ahora somos muy poquitos. ¿Y eso por qué? La Los verdad demás tuvieron no sé. rotación. Tuvieron rotación. Muy bien. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta? Oiga, doc, dijo esquema de Gina. Esquema de Gina, sí, se conoce como esquema de Gina. G-I-N-A. Ok, gracias, doc. No, ¿de qué? Pues si no hay más dudas o preguntas, nos vemos el próximo miércoles. A los que roten el lunes, por ahí los veo temprano para saludarlos. Sí, doc, ahí nos vemos. Muchas gracias. Vale, pues cuídense mucho y pórtense bien. Hasta luego. Buen día. Muchas gracias, Doc. Hasta Gracias, luego. doc. Hasta luego. Bye.